A ver, piensa por un momento en esto. ¿Y si la vida fuera un juego? Uno en el que, bueno, estamos todos metidos, pero del que hemos olvidado las reglas por completo. Es que ni siquiera recordamos habernos apuntado, ¿verdad? Pues en este análisis vamos a desgranar eso, las reglas, los niveles y lo más importante, cómo recordar quién es de verdad el jugador. Y es que es la pura verdad. No hubo un manual de instrucciones ni una pantalla de bienvenida que dijera «¡Empezamos!». Un día, sin más, estábamos aquí, respirando, sintiendo, reaccionando, haciendo lo que creíamos que tocaba hacer para, simplemente, no perder la partida. Durante un montón de tiempo la estrategia principal fue esa, aguantar el chaparrón. Se asumía que estar cansado era lo normal, que resistir era lo mismo que madurar. Y se aceptaban esas reglas porque al fin y al cabo, cuando todo el mundo a tu alrededor está jugando en piloto automático, es muy difícil darse cuenta de que se está en un sueño. Venga, pues vamos a desglosar este juego para entender bien cómo se pasa de ser un personaje que va por la vida dormido a un jugador que es plenamente consciente de cada movimiento. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, en los primeros niveles. Y no empieza con una explosión ni fuegos artificiales. Empieza con un murmullo, una pequeña grieta en esa realidad que dábamos por sentada. Esta es la fase que llamamos el despertar. El nivel 1 no es un sitio oscuro ni horrible, para nada. Es simplemente automático. Es el modo piloto automático total. Levantarse, cumplir, responder, aguantar. Hacer lo que se supone que es correcto, decir lo que se espera oír y, sobre todo, callar lo que resulta incómodo. Aquí la prioridad no es ganar, no, es evitar la derrota a toda costa. ¿Y cómo se siente uno en este nivel? Pues el cuerpo está siempre en alerta, en tensión. La mente es un run-run constante, un ruido de fondo que nunca se apaga. El corazón está protegido, casi blindado, cerrado a cal y canto. Y el miedo no grita, es mucho más sutil, te susurra al oído. Mejor no te arriesgues, ahora no es un buen momento. ¿Y si lo pierdes todo? Sobrevivir se convirtió en el primer y más perfeccionado talento. Pero un día, de repente, sin previo aviso, esta frase aparece en la mente. Y no es una gran crisis existencial, no. Es un momento de honestidad brutal con uno mismo. Y esta simple pregunta, esta duda, es la que empieza a romper los cimientos del modo supervivencia. De aquí no se sale por un chute de motivación, se sale por pura y dura honestidad. Y una vez que esa grieta se abre, ya no hay vuelta atrás. Entramos de lleno en el nivel 2, el modo reparación. Aquí es donde empezamos a escuchar todo eso que antes tapábamos con ruido. El cuerpo que habla, las emociones que empujan por salir, los recuerdos que llaman a la puerta. Es el momento en el que se despierta el sanador interno. El gran punto de inflexión en este nivel es cuando uno se da cuenta de algo fundamental. Todo ese dolor que se intentaba evitar a toda costa no era el problema. Era la señal, era el mensajero que traía información vital sobre lo que necesitaba atención. Y entonces se llora por cosas viejas, se le pone nombre a las heridas y por primera vez se dice en voz alta, no quiero seguir así. Pero cuidado, mucho ojo, porque este nivel tiene una trampa que es muy seductora. La idea de que tenemos que arreglarnos por completo, sanar cada una de las heridas, ordenar cada habitación interior, antes de poder empezar a vivir de verdad. Y nos podemos quedar ahí atascados, en una reparación que parece infinita. La clave es entender que sanar no era el destino, era simplemente el puente. Y una vez cruzamos ese puente, llegamos a la siguiente fase del juego. Una fase en la que empezamos a experimentar una sensación de libertad que antes, era impensable. Este nivel es una auténtica revolución silenciosa. Aquí se descubre algo que de verdad lo cambia todo. Que no somos nuestros pensamientos, ni tampoco nuestras emociones. Somos la conciencia que se da cuenta de ellos. El testigo silencioso que observa la película. Fijaos en el contraste, es que es brutal. Antes, la emoción llegaba y te secuestraba, te arrastraba con ella. Un pensamiento aparecía y de repente era el jefe, se reaccionaba en piloto automático. Ahora, en el modo observador, se crea un espacio. La emoción llega, claro que sí, pero ya no te lleva por delante. El pensamiento aparece, pero no tiene por qué mandar. Y en esa pequeña pausa entre el estímulo y la respuesta, ahí, justo ahí, es donde nace la libertad. Este cambio de perspectiva lo que hace es alterar la pregunta fundamental que nos hacemos sobre la vida. En los niveles anteriores, la pregunta que dirigía nuestras acciones, de forma consciente o no, era ¿Esta? ¿Qué va a pasar? Una pregunta totalmente posiva, de espectador. Una que le cede todo el poder a las circunstancias, a lo de fuera, esperando a que la vida nos diga qué es lo siguiente. Pero claro, al entrar en el modo observador, al convertirnos en jugadores conscientes, esa pregunta se transforma por completo. Y la nueva pregunta es esta: ¿qué voy a elegir?
Y esto lo cambia absolutamente todo. Entendemos que decidir no es solo reaccionar a lo que pasa, es crear. No es que controlemos la vida, pero sí colaboramos activamente con ella a través de nuestras elecciones. El poder vuelve a uno. Ya no somos personajes de una historia, somos los arquitectos de nuestra propia experiencia. Una vez que recuperamos ese poder de la elección, el juego entra en su fase más avanzada. Ya no se trata solo de elegir dentro de lo que hay, sino de generar activamente la realidad. Bienvenidos a la fase de creación. En el nivel 5 se descubre la alquimia secreta, aquello que sostenemos de forma coherente en el pensamiento, en la emoción y en la acción, se acaba manifestando como nuestra experiencia. No es magia, es coherencia. Se crea desde lo que se es, no desde lo que falta. El nivel 6 ya es la integración total. Lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, todo se alinea y va en la misma dirección. Ya no necesitas explicar tu verdad. Tu propia vida la está comunicando constantemente. Tu presencia sin más tiene un impacto. La coherencia real no te aísla del mundo. Al contrario, te permite estar en él sin perderte. Y finalmente, el nivel 7. Y esto es importante, no es una meta que se alcanza, es un estado que se habita. El crecimiento ya no es solo para uno mismo. Tu propio camino, tu propia luz, sirve, sin buscarlo, para iluminar el camino de otros. No se trata de salvar a nadie, sino de ser un faro. Tu vida se convierte en el mensaje. Y después de recorrer todos estos niveles, llegamos al epílogo. Al gran recordatorio, el que da sentido a todo este viaje. El punto crucial de todo esto es lo siguiente. El juego de la vida nunca fue una prueba para castigarnos. Fue, en realidad, un campo de entrenamiento diseñado para nuestro propio despertar. Cada caída nos dio información. Cada nivel nos dio una nueva herramienta. Todo, absolutamente todo, tenía un propósito. Y el objetivo final de todo este entrenamiento es este gran recordatorio en 3 sencillos pasos. Primero, no eres el personaje automático que aprendiste a ser en el nivel 1. Segundo, no eres la herida que tuviste que sanar en el nivel 2. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, eres el jugador. Siempre lo has sido. Así que con esta revelación, el juego vuelve a empezar, pero de una forma completamente nueva. La vida deja de ser algo que te pasa y empieza a ser algo que te responde. Y la única pregunta que queda flotando en el aire es esta. Ahora que recuerdas quién tiene el mando, ¿cuál eliges que sea tu siguiente movimiento?